Bienvenidos a todos. Vamos a dar paso a la mesa titulada Problemas y desafíos del presente de la historia económica, organizada desde el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, CEED, en el marco de las 15ª Jornadas de Economía y Gestión, ECON 2021, organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Participarán la doctora María Inés Barbero, el doctor Aníbal Jáuregui, el doctor Claudio Bellini, el doctor Martín Cuesta, la magistra Viviana Román, todos investigadores y docentes de nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas, todos miembros del CEED, y quien les habla, Juan Lucas Gómez, también profesor e investigador de la casa, participará como moderador. Así que, sin más prolegómenos, le damos la palabra a la doctora María Inés Barbero. ¿Qué tal, María? Hola, Juan. Bueno, la idea es un poco desarrollar una suerte de conversatorio, intercambiar con ustedes. Así que comienzo por preguntarte, María, ¿cuáles fueron los objetivos, las ideas que llevaron a crear un centro de investigación como el CEED, orientado en buena medida hacia los estudios de la empresa? Ok, bueno, como vos decías, el centro se llama Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, o sea que tiene estos dos grandes pilares. En mi caso, yo me especializo fundamentalmente en la historia de empresas. Y cuando lo creamos en 1995, con distintos colegas, entre ellos Pancho Suárez, Jorge Schwarzer, Jorge Gilbert, Jorge Walter, o sea, Rubén Berelum, éramos Raúl García Heras, historiadores y científicos sociales de distintas disciplinas. Ahí yo insistía mucho en que era importante que la facultad tuviera un centro en que se hiciera historia de empresas, aunque no fuera exclusivamente historia de empresas, y la verdad que fue el primero en la Argentina y uno de los primeros en América Latina. Entonces, acá yo quería un poquito comentarte sobre la historia de empresas como disciplina, o sea, qué es lo que nosotros podemos aportar desde esta disciplina que es, como dije antes, aquella en la que me especializo, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir a la historia de empresas como una disciplina que estudia la evolución histórica de los sistemas empresariales, de los empresarios, de las empresas, en relación con sus contextos, esto es muy importante, y a lo largo del tiempo. Por supuesto que empresas y empresarios no son sujetos solamente de los estudios históricos, sino que justamente lo que nosotros buscamos es articular mucho nuestras investigaciones, donde siempre está presente el tiempo, con las de otras disciplinas muy presentes en la facultad, que estudian también a estos sujetos, a estos actores, ¿no? Puedo mencionar de la economía, las ciencias de la administración, la contabilidad, la sociología. Entonces apuntamos mucho a lo que puede ser la colaboración interdisciplinaria, por eso también nos interesaba que nos escuchen en función de lo que vamos a decir hoy, ¿no? Bueno, muy bien. En ese sentido también, María, y dado que ha sido una de las pioneras de los estudios empresariales en la región, también me gustaría preguntarte, digamos, cuáles han sido tus líneas de investigación en general y últimamente al respecto y en el marco del CED. Sí, la verdad que como hace mucho que me dedico a esto, las líneas de investigación fueron muchas, o sea, desde temas como paternalismo empresario, orígenes de la industria argentina, actores, estrategias, inmigración y emprendedurismo, pero digamos, los temas en los que más me he enfocado últimamente son grupos económicos y multilatinas. Cada uno, digamos, tiene una lógica y unas razones por las cuales me resultaba importante avanzar en la investigación histórica. En Si ese querés te sentido, voy contando. sí, y también en ese sentido es una cosa que siempre aparece en los debates y en las discusiones, ¿no? Quisiera que mientras compartas con nosotros tus experiencias de investigación, también puedas reflexionar en torno de cuáles han sido los aportes en general de la historia empresarial a la historia económica, pero también a la historia de los grupos, que no es necesariamente lo mismo que las empresas, y en particular también hemos seguido con interés tus trabajos sobre las multilatinas, ¿no? Mira, me enfoco en estos dos temas, grupos y multilatinas, porque la verdad que todos tenemos un tiempo bastante reducido, ¿no?
Pero fundamentalmente con los grupos, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que los grupos son, sin duda, los grupos económicos diversificados, una forma de organización característica de la gran empresa en los mercados emergentes, pero no exclusivamente, también en países desarrollados. Y lo interesante que pasó con el estudio de los grupos es que se pasó de mirarlos como una, digamos, una segunda opción de menor categoría que las grandes corporaciones gerenciales multidivisionales, a una forma característica de organización de la gran empresa. Entonces, a mí me interesa en particular qué pasa con los grupos en América Latina, ¿no? Porque además, si vemos cualquier ranking sobre la presencia de grupos en las economías latinoamericanas, tienen un lugar muy destacado. Pero entonces a mí me interesa sobre todo ver qué podemos decir desde el estudio de los grupos en el largo plazo. O sea, primero que hay un largo plazo, porque nosotros estamos siempre como historiadores mirando lo que escriben otros, sobre todo, bueno, los que se ocupan más del presente, ¿no? Que vean sobre todo los grupos como un fenómeno que surge en economías cerradas, protegidas, con promoción a la industria. En realidad los estudios históricos lo que muestran es que los grupos surgen ya en la etapa agroexportadora. Otros estudios de economistas planteaban que con las reformas pro mercado desde mediados de los 80 en adelante iban a ir desapareciendo los grupos en América Latina, porque ya no iban a existir esas supuestas imperfecciones del mercado que supuestamente explican su existencia, y tampoco se dio así. Entonces hay toda una serie de temas que nosotros vamos viendo, digamos, la dinámica, la capacidad de adaptarse a distintos contextos históricos, institucionales, macroeconómicos, las especificidades que tienen los grupos en América Latina en la etapa agroexportadora, por ejemplo, en general creados por extranjeros, pero insertados, establecidos en el país, con muchos vínculos con sus países de origen, cómo todo eso contribuye a la, digamos, a la presencia y la difusión de esta forma organizacional. Estos son algunos de los temas que podemos ver desde la historia, cómo se dan los vínculos con el poder político, por ejemplo, muy personales en la etapa agroexportadora, para el caso de la Argentina, y en cambio más beneficiados por las políticas públicas, algo menos personal, por supuesto que existe el lobby, ¿no? Pero de otra manera. Entonces, esos son muchos de los temas que se pueden ver en el estudio de los grupos. Hay estudios de casos, estudios comparados. Yo, lo último que publiqué fue este año un capítulo en un libro compilado por varios colegas de historia empresarial en América Latina, comparando los grupos de Argentina y de México, donde se ven, digamos, muchos elementos comunes en lo que es la trayectoria de los grupos económicos en América Latina. Pero creo, Juan, que ya me está quedando poco tiempo y que tenemos que pasar a las multilatinas. ¿Estoy en lo Sí, cierto? Ok. sí, tenemos 2 o 3 minutos más. Entonces, bueno, lo que vemos es que muchos de los grupos que lograron sobrevivir a las reformas económicas de apertura y desregulación fueron grupos que estaban de alguna manera internacionalizados o que ya exportaban previamente o que incluso estaban en un proceso de internacionalización productiva. Entonces, ahí, digamos, lo que a mí más me interesaba era ver por qué podían competir las empresas latinoamericanas en el mundo global. Cómo había sido el proceso de formación de estos grupos internacionalizados, en su mayoría grupos, aunque no exclusivamente, y ahí ver un poco cómo todo esto se articula con la teoría sobre las empresas multinacionales, ¿no? Porque hay quienes sostienen que las empresas multinacionales de países emergentes se multinacionalizan, se internacionalizan para conseguir ventajas de propiedad y poder competir. Y lo que los estudios históricos plantean es que en realidad todas estas multilatinas, o por lo menos la mayor parte de las multilatinas, ya habían ido construyendo capacidades en sus países de origen, a través de distintos procesos, digamos, incluso con políticas de innovación y desarrollo o de alianzas con empresas multinacionales, y que entonces en el momento en que salen al mercado ya hay, digamos, una construcción previa
frente a una imagen que puede aparecer muchas veces en la literatura de que vinieron las reformas pro mercado y la globalización y las multilatinas florecieron como hongos, ¿no? Y acá lo que publiqué últimamente son sobre todo trabajos comparados entre Argentina y Brasil, que lo publicó en la cátedra Corona de la Universidad de los Andes en Colombia, y un trabajo sobre multilatinas chilenas que salió en una publicación sobre historia de empresas y empresarios en Chile. Y con esto es lo máximo que puedo decir en el tiempo disponible. Bueno, te agradezco mucho, María. También tenés, si querés, si no, no, pero has hecho algunos trabajos también sobre importantes empresas argentinas. Creo que todavía nos queda un minuto. Si querés alguna referencia. Bueno, justamente yo había pensado, si me alcanzaba el tiempo, decir, bueno, aunque yo estudié en particular un grupo económico argentino en la etapa agroexportadora, el grupo Devoto, después Fabril, sobre eso también trabajó Claudio, sobre el grupo Fabril, para ver, bueno, cómo se ha ido constituyendo el grupo, que también la historia lo que muestra es el cómo, o sea, no solamente por qué nacen los grupos, sino cómo se constituyen, cómo se van desarrollando determinadas estrategias de diversificación, entre otro tipo de documentación, las sucesiones, para ver cuáles eran los negocios en los que habían ido ingresando las personas titulares de este grupo. Ahí se veía muy bien los vínculos justamente con Europa, con Italia. Después de grupos más nuevos, estudié sobre todo el caso Arcor, con colegas, con economistas, con consultores, y ahí, bueno, también lo mismo, ver cómo se van generando determinadas estrategias de diversificación e integración, en función también de cómo van cambiando los contextos en Argentina, y ese es un caso también de empresa multilatina, o sea, de una empresa argentina que empieza a internacionalizarse ya a fines de la década de 1970, lo cual le permite también adaptarse mejor al nuevo contexto que nosotros vivimos, sobre todo en forma más intensa en Argentina, desde los años 90. Bueno, muchas gracias, María, no solo por tu presentación y tus aportes, sino también por respetar los tiempos que hoy son un poco tiranos. Vamos ahora a escuchar, a compartir y a conversar con el doctor Aníbal Jáuregui, también investigador y docente de la facultad, como observamos hace unos minutos, y vicedirector de nuestro centro de investigación, el CED. Sin más, Aníbal, entonces te damos la palabra, y luego de eso quisiera hacerte una pregunta inicial que tiene que ver un poco parecida a la pregunta de Aníbal, con cuál te parece que es el aporte del CED, la centralidad que tienen los estudios sobre el desarrollo en el marco del CED. Bueno, digamos que nosotros tenemos un objeto más diverso a través de nuestro UASID, que se denomina Planificación, Políticas y Empresas Públicas en la Argentina en 1940-94, y de alguna forma representamos un poco la contracara de la problemática que planteaba María Inés, en el sentido de que nos enfocamos más en lo que puede ser el sector público, digamos, los aspectos que tienen que ver con el sector público. Así que en ese sentido es bastante complementario, como que se encajan los dos, y creo que también para nosotros aparece como una problemática fundamental, digamos, la relación entre el contexto macro y las unidades, y el enfoque micro, digamos, ¿no? Esa relación que en la Argentina y en todos lados, por supuesto, siempre tiene una tensión bastante particular, ¿no? En el caso especial de la Argentina, digamos, muchas empresas, diríamos así, que pueden ser microeconómicamente eficientes, van a tener dificultades para sostener la eficiencia en el contexto macro, ¿no? Y el otro elemento que también tomamos, que en ese sentido es similar al enfoque que adopta en muchos casos los trabajos de María, son los estudios de largo plazo, digamos. También tenemos un marco temporal bastante amplio como para justamente analizar
la evolución de estas distintas variables a lo largo del tiempo, ¿no? En ese sentido... Bueno, una última cosa que quería decir, finalmente, para señalar un poco digamos, este grupo de investigación nuestro, que Martín Cuesta, Claudio Bellini y Juan Carlos y Juan Lucas Gómez integran, digamos, también es un grupo bastante diverso y numeroso, digamos. Entonces ahí encaja como distintas piezas de un rompecabezas que pueden tener algún problema de encaje, digamos, pero que en el fondo cubre esa amplia temática, ¿no? Bueno, yo soy miembro de ese UASID y conozco los esfuerzos que hemos hecho colectivamente, pero particularmente vos, Aníbal, para pensar procesos vinculados a la planificación económica, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo creo que la planificación fue en su momento un ideal económico bastante presente e influyente, que de alguna manera por lo menos va a abarcar la segunda posguerra, hasta bien entrado, sí, el periodo, digamos, de oro de la industrialización sustitutiva. De alguna forma, la gran crisis de 74-76, que uno puede decir el Rodrigazo y Martínez de Oz, como hito, sin duda va a terminar un poco la presencia la vigencia de este ideal planificador, que de todas maneras, digamos así, como en su versión real, en muchos casos no se adaptó al proyecto, digamos, así como el socialismo real, socialismo y socialismo real, capitalismo y capitalismo real, ¿no? Y un poco con la planificación pasa algo parecido, ¿no? Pero últimamente yo creo que una de las cosas que se advierten es la necesidad de recuperar cierta idea de planificación, sobre todo a la Hirschman, ¿no? Sobre todo a la Hirschman, que Hirschman va a cuestionar el hecho de la aspiración de la planificación del capitalismo general, de la planificación global, pero reivindicaba las planificaciones sectoriales, digamos, ¿no? Que pudieran realizar algún tipo de conexión entre proveedores de insumos y usuarios de insumos, en la cadena de insumo-producto, porque de alguna manera hacía factible, permitía economizar, digamos así, esfuerzos y recursos públicos, ¿no? Yo creo que el buen ejemplo de cómo puede operar la planificación sería por la negativa, por ejemplo, el desarrollo automotriz en la presidencia de Frondizi, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí, entre otras cosas, se advierte una cierta falta de planificación, concretamente, ¿no? Que un poco, si bien ideológicamente el desarrollismo frondicista había sido planificador, en la práctica, o había defendido el ideal planificador, y se mostró en principio no favorable a la idea del libre mercado, en la práctica su política tendió, digamos así, a desconocer, digamos así, o no orientarse hacia la planificación, ¿no? Esta última reflexión que haces, Aníbal, en torno a las distancias entre las aspiraciones, uno diría, en principio teóricas, o más bien con alguna impronta ideológica y la realidad concreta, abre, digamos, perspectivas que estamos trabajando actualmente y que tienen que ver también con los ciclos y la evolución de las políticas económicas argentinas y sobre todo con estas cuestiones que nos llaman siempre la atención a quienes estudiamos estos temas, que tienen que ver con las crisis económicas y los planes para saltar esas crisis y para provocar, digamos, efectos de desarrollo en Argentina. Y bueno, estamos participando más de uno, un proyecto colectivo con economistas de la facultad también, que vos estás coordinando. ¿Podrías ahí contarnos los avances y lo que están pensando? Justamente los tres que mencioné, o sea, Claudio, Juan Lucas y Martín, también participan de este proyecto colectivo en que estamos para estudiar de alguna manera esta alternancia entre crisis, planes, fluctuaciones económicas, ¿no? Les
les adelanto una primicia que en principio pensamos que el libro puede llamarse algo así como Medio siglo en la tormenta, ¿no? Y un poco esto muestra el título, la idea de que el país, la Argentina, vivió justamente un largo periodo tormentoso, el cual, como sabemos, le está costando mucho salir, lamentablemente, y que de alguna forma está asignado por la dificultad de encontrar un lugar en el mundo, entre otras cosas, asociado a su vez a una dificultad para lidiar con el conflicto social, y a su vez de tener un modelo político consensuado y aceptado por los distintos actores, ¿no? Esa sumatoria digamos así, de desaciertos, si se quiere, de desencuentros, mejor dicho, explican buena parte de nuestra problemática, ¿no? Y que en ese sentido, la historia, como diría Marínez, tiene bastante que decir al respecto, ¿no? Particularmente, a mí me había interesado trabajar específicamente me interesa trabajar y he trabajado la década del 60, un poco la cuestión de la crisis del 62-63, a la salida del desarrollismo, y el esbozo de lo que podemos llamar dos etapas en donde sí aparecen claramente reflejadas estos ideales de planificación, tanto en la presidencia de Ilia, como paradójicamente en la presidencia siguiente, digamos, de la Revolución Argentina, que vos has estudiado, ¿no, Juan? Me parece que también, y acá vuelvo un poco a los temas que plantea María, porque de alguna forma la planificación, que estaba de moda, como decíamos, en la década del 60, también involucraba, por lo menos desde el punto de vista teórico, a los empresarios, no ya a los empresarios individuales como lobbies, sino a las organizaciones que iban a traer la representación de los intereses colectivos y a intentar, digamos así, ser copartícipe tanto del diseño del plan como de la ejecución de los planes. En ese sentido, uno advierte, diríamos, una gran falencia, ¿no? en esa construcción, ¿no? Esa gran insuficiencia. Inclusive en un trabajo que hemos hecho, digamos, un trabajo mío que se compiló en un libro que compiló el aquí presente Claudio Bellini, justamente yo estudiaba las dificultades que tuvieron los empresarios, las organizaciones empresarias, en un gobierno formalmente favorable a sus intereses, como era el gobierno de la Revolución Argentina. Y que si bien en un principio, cuando se lanza el plan Krieger-Massena, lo van a saludar, bueno, después esa relación se fue enfriando, e inclusive el propio gobierno va a denunciar como al sector empresario como un factor desestabilizador, ¿no? Claro. Bueno, primero nuevamente muchas gracias, Aníbal. Lamentablemente el tiempo es tirano. Tenían muchas preguntas por hacerte, muchas reflexiones por compartir, pero por cuestiones organizativas nomás, le vamos a dar la palabra a la magíster Viviana Román, también profesora e investigadora de nuestra facultad, y un miembro muy destacado de nuestro centro de investigación. Así que, sin más prolegómenos, Viviana, me gustaría comenzar conversando con vos, acerca de cuáles son tus líneas presentes de investigación y de tu grupo de investigación también. Bueno, gracias, Juan. Yo desde hace muchos años me dedico a historiar las empresas del sector editorial en Argentina. En general me he dedicado al segmento de las empresas editoriales de menor tamaño, pero no exclusivamente. También, y sobre todo en los últimos años, he incursionado en función de cruces con grupos que desde la filosofía
se interesan por la perspectiva de género y se han especializado en ella desde hace más de 30 años. También hemos estado indagando, y hay algunas publicaciones recientes en ese sentido, en la inserción de las mujeres a lo largo de la historia de la industria editorial en Argentina. Por otro lado, dentro del grupo de investigación, que es bastante más amplio, no solamente el sector editorial o subsector, tomando el sector cultura en su conjunto, está presente. De hecho, el proyecto de investigación, que es un proyecto UACIT, se denomina Empresas y Organizaciones del Sector Cultural, sus empresarios, sus creadores y sus proyectos en Argentina, siglos XX y XXI, un análisis en clave histórico-económica, y esa denominación está en estrecha vinculación con que precisamente dentro del proyecto se analiza la trayectoria de diferentes subsectores de este sector económico que se denomina desde el Estado Nacional, ¿no?, el sector cultural o el sector cultura, ¿no?, y que tiene desde hace algunos años una preocupación en lo que es la política pública y desde el Estado Nacional en hacer no solamente análisis de corte cualitativos respecto del sector, sino también análisis cuantitativos, tal es así que se ha gestado desde hace ya algunos años, se ha creado la cuenta satélite de cultura, que es la única cuenta satélite del sistema de cuentas nacionales en Argentina. Y además hay organismos nacionales que se concentran en medir la cultura en Argentina. En ese sentido, hay investigadores que se han concentrado en el sector audiovisual de las pantallas, y esto abarca todo tipo de pantallas, desde la modalidad más tradicional a este punto, que puede ser la cinematográfica, la televisiva, hasta las pantallas en cualquier tipo de dispositivo y soporte. A su vez, hay algunos otros investigadores que se concentran en la gestión de las organizaciones culturales, y en este sentido van a revisar cómo esas organizaciones, que no necesariamente son empresas, van a hacer para sostenerse en el mercado también, porque son organizaciones pero no dejan de participar en el mercado por serlo. Y por otro lado, hay también investigadores que se concentran, igual que yo, pero tal vez en otros periodos y con algunas otras perspectivas, en el sector editorial. El sector editorial tiene no solamente el sector de la producción, hay un sector de lo que es la circulación de los bienes y servicios editoriales, y hay investigadores que se concentran exclusivamente en analizar el sector librero dentro de lo que es la industria editorial y la circulación de esos bienes. Así que tenemos una variedad de temas y subtemas que abarca el proyecto. Viviana, yo tengo siempre una impresión en torno a sus trabajos, y es que tienen, yo no soy experto, lo voy a aclarar en estas temáticas, lo voy a aclarar antes de hacer esta intervención, pues yo tengo una impresión que es que, digamos, tiene cierto carácter pionero, en el sentido de que se están trabajando, digamos, temáticas contemporáneas, con datos que muchas veces están en producción, pero de una perspectiva histórica, ¿no? Me parece que eso es un esfuerzo que, en el caso de que yo esté en lo correcto, me parecería interesante que nos puedas decir algo, pero al mismo tiempo percibo en torno a los trabajos del grupo que identificás un esfuerzo muy grande por construir un diálogo transdisciplinario, y también quisiera que reflexiones un poco con nosotros en torno a eso, porque en líneas generales, por supuesto,
que los investigadores en ciencias sociales, en ciencias humanas, en economía, siempre estamos predispuestos al diálogo y al intercambio, pero ese diálogo y ese intercambio no siempre resulta fácil de construir, sobre todo cuando uno piensa en construir conceptos efectivamente transdisciplinarios, es decir, abiertos a nuevas miradas. Y bueno, en principio decir que lo transdisciplinar es muy difícil de conseguir. Creo que nosotros hemos sí logrado la interdisciplina y eso me parece que es algo muy valioso porque el grupo es un grupo de carácter interdisciplinario. Participamos del grupo historiadores, economistas, licenciados en artes, con posgrados en gestión de la gestión y administración de las organizaciones culturales, que son posgrados de la facultad, maestrías dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. También tenemos dentro del proyecto investigadores que están haciendo posgrados en lo que es la gestión de datos estadísticas, y que por lo tanto están muy concentrados en la medición del sector cultura, y sobre todo cuando hablamos de medición no solamente nos referimos a la cuestión de la producción, sino también al consumo. Hay toda una esfera del consumo de los bienes y servicios culturales en los cuales el proyecto también tiene algo que decir, sobre todo porque de la misma manera que a lo largo de la historia este sector fue claramente impactado en sus formas de producción por los cambios tecnológicos, también esos cambios tecnológicos han impactado en mucho a las formas de consumo de estos bienes y servicios culturales. Pensar en público, el público es consumidor, ¿no? Básicamente, cuando uno habla de público, habla de consumidores. Esto no lo decimos nosotros, sino que hay mucha teoría escrita desde hace por lo menos 30 años en torno a eso, y en este sentido abrevamos en todos esos análisis como para continuar. Es cierto que la perspectiva histórica sí es novedosa en general. Los análisis que se han hecho de estos subsectores que integran lo que hoy llamamos el sector cultural o el sector cultura han sido hechos por parte de los propios actores de los sectores, es decir, algunos dueños de editoriales que se han preocupado, o las cámaras existentes que han tratado de contar sus historias. También nos encontramos en el caso de las pantallas, bueno, los cineastas contando la historia del cine, críticos de cine contando la historia del cine, pero los análisis que provienen desde la economía, desde la historia, son mucho más novedosos. En el caso de lo que es la industria editorial, también vamos a encontrar históricamente análisis desde los graduados en letras, pero que esos análisis tienen una virtud que también es un defecto, si se quiere, digamos. Tienen la virtud de estar muy concentrados en todo lo que es la producción en literatura, y eso nos da un buen panorama del cual tomar muchos elementos, porque eso lo vienen haciendo desde hace un montón de décadas, pero también es cierto que son sesgados, y ahí está el defecto. No, en las publicaciones que ha hecho el sector editorial en la Argentina no se han concentrado exclusivamente en la literatura o en la dimensión de las letras, y por lo tanto necesitamos abrir hacia otros segmentos, que eran otros segmentos de producción que constituyeron otros segmentos de mercado y otros tipos de consumos. Por lo tanto, ahí también se nos plantea un desafío. Por otro lado, creo que estamos en este espacio de lo interdisciplinario y que eso lo vamos consiguiendo bastante bien
negociando significados en torno a una cantidad de terminologías, conceptos, formas de aproximación, enfoques, que si bien estamos todos dentro del amplio campo de las ciencias sociales y humanas, no pertenecemos a la misma disciplina, no tenemos las mismas formaciones disciplinares y por lo tanto no contamos con el mismo esquema interpretativo. Y interrumpo un tenemos un segundo. esfuerzo de tratar de negociar significados como para poder continuar con nuestros análisis. Bueno, Viviana, nuevamente, igual que en el caso de Marinés y en el caso de Aníbal, la conversación debería ser más extensa, pero el tiempo de la jornada impone límites hasta nuestra voluntad de dialogar. Queda siempre, digamos, celebrar los esfuerzos interdisciplinarios, transdisciplinarios, que están llevando adelante. Y bueno, y si pudieras decirnos algo muy sucintamente respecto de las perspectivas de futuro de su trabajo, digamos, y a dónde están avanzando, muy sucintamente, por favor. Sí, simplemente decir que bueno, hay diferentes publicaciones que hemos hecho. La última es un libro sobre la industria editorial en Argentina, que básicamente de ese libro participamos historiadores y editores, historiadores, gente de artes, lo dije antes, economistas, somos los que integramos el proyecto de investigación, y hacia el futuro la perspectiva que nosotros tenemos, por supuesto, es seguir haciendo publicaciones porque entendemos que esa difusión es muy importante en materia de poder incidir, aunque sea en alguna mínima medida, en la generación de políticas públicas para el sector cultura. Y en el caso específico de la Facultad de Ciencias Económicas, yo integro el Comité de Publicaciones de la Facultad, y todo lo que nosotros hemos podido indagar respecto del sector editorial en toda su dimensión, que incluyen las publicaciones científicas y también la publicación de libros en general, bueno, esperamos que todo lo que sabemos pueda ser volcado, en este caso a través de mi persona, al Comité de Publicaciones de la Facultad, en un esfuerzo por colaborar con la estructura de publicaciones que tiene la facultad dentro de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, Viviana. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Flavio Bellini, también docente e investigador de la facultad, y valga la redundancia nuevamente también, pionero en sus líneas de investigación. Quiero entonces comenzar, Claudio, por preguntarte en líneas generales cuáles son las investigaciones que estás llevando adelante, cuáles son sus resultados y perspectivas, y sobre todo también, digamos, cómo se vincula lo que estás estudiando actualmente con lo que has hecho en otras etapas anteriores de tu proceso de investigación. Muchas gracias, Juan Lucas. Mis temas de investigación rondan en torno de la historia industrial de la Argentina y de las políticas económicas y las políticas públicas en general. Y, digamos, esas fueron los temas que se centraron en mi tesis, que se focalizó sobre todo en el periodo peronista, en la industrialización durante el periodo peronista. Actualmente yo estoy haciendo llevando adelante dos líneas de investigación que muestran, digamos, la continuidad con esa tesis doctoral, en algún sentido. La primera de ellas tiene que ver con las crisis económicas y el comportamiento del sector industrial en la Argentina en el largo plazo. También aquí, como señaló Marinés y Aníbal, y también Viviana, el interés está por analizar los procesos de largo plazo, pero al mismo tiempo haciendo énfasis, en el caso de las crisis económicas, precisamente en las coyunturas, ¿no? Es decir, en los momentos de declinación
fuerte del Producto Bruto Interno, y ese interés por la coyuntura tiene que ver con encontrar una ausencia, digamos, en los estudios sobre historia industrial particularmente, ¿no? Conocemos muy bien, por los análisis de historiadores y economistas, la trayectoria de la economía argentina. Se han descrito muy bien también los modelos económicos que la Argentina ha seguido, los modelos de acumulación, el modelo agroexportador, sustitutivo de importaciones y el denominado de valorización financiera, pero esta vuelta, diríamos, sobre la coyuntura tiene que ver con un interés particular en el proceso histórico y diríamos, en esos cambios que se dan en momentos particulares, ¿no? Es decir, esas perspectivas de largo plazo, esos relatos permiten conocer y caracterizar modelos económicos, pero no nos permiten comprender cómo, en un contexto de coyuntura, cómo impactaron las crisis, cuál fue el comportamiento del sector industrial, cuál fue la respuesta de los sectores, o cuáles fueron las respuestas de los actores vinculados al sector industrial. En ese plano, una reconstrucción sobre la base de las estadísticas disponibles nos permite ver que efectivamente las crisis industriales tuvieron un gran impacto sobre el sector industrial, las crisis económicas en general tuvieron un gran impacto sobre el sector industrial, mucho más profundo que las crisis económicas, lo cual se explica muy bien por el hecho de que el sector industrial en la Argentina históricamente estuvo centrado en el mercado interno, en menor medida, sobre todo en el siglo XX, y por lo tanto sufrió las caídas del producto vinculadas sobre todo a las crisis económicas internacionales o las crisis generadas internamente. Pero más allá de eso, lo que me interesa particularmente es analizar en cada una de esas coyunturas, y algunos trabajos se han realizado ya tanto para la Primera Guerra Mundial como para el momento de la Gran Depresión, la crisis de 1929 y su impacto. Me interesa ver la respuesta del sector industrial, es decir, o más bien las respuestas, ¿no? Porque en realidad no hay una única respuesta, sino que hay comportamientos heterogéneos dentro del sector industrial que se explican en parte por la historia misma del sector industrial. Y al mismo tiempo también me interesa ver las respuestas que los actores económicos, los empresarios industriales, pero también las entidades que se dicen representativas del capital industrial, en diversas coyunturas han dado a esos momentos de crisis. Un poco volviendo sobre esta idea que para los historiadores es básica, obviamente, pero tal vez es menos tenida en cuenta por los economistas, de que efectivamente la historia importa en ese plano, ¿no? Y la segunda línea de investigación, tengo un poquito de tiempo, tiene que ver con un tema que se desprende de mi tesis doctoral, pero que está vinculada también al proyecto que lleva adelante Aníbal Jáuregui y Daniel Heyman y Pablo Garchunov, con respecto en relación, en este caso, a las políticas económicas del peronismo, del primer peronismo, de la experiencia peronista inicial entre 1946 y 1955, y ahí hemos hecho un aporte junto con Daniel Haberfeld en torno a las crisis económicas, la de 1949 y la de 1952, y las políticas económicas, particularmente el primer programa de estabilización que se implementó en la Argentina en la segunda posguerra, ¿no? El plan de emergencia económica de 1952. Bueno, Claudio, además de agradecerte por tu cumplimiento riguroso del tiempo, me gustaría compartir, o que nos compartas alguna reflexión también muy sucinta, y disculpo siempre por el uso tiránico del tiempo. Conozco por tus presentaciones y por tus trabajos, siempre has tenido como un intento también por dialogar con las experiencias vecinas y regionales, ¿no?
en ese diálogo historiográfico con otras experiencias, ¿podés identificar alguna línea característica del comportamiento argentino o de los empresarios argentinos, o más bien encontrás patrones comunes? Bueno, en realidad creo que Marinés o Aníbal podrían contestar mejor esta interrogante que vos hacés. En realidad me parece que lo que hay, mirando largo plazo de la historia económica argentina, es digamos, una raíz común con los problemas que han atravesado las economías latinoamericanas, pero al mismo tiempo con procesos que se ven más acentuados en el caso de la Argentina, tanto en las crisis como en las respuestas que han dado los diferentes actores económicos. En parte tiene que ver con lo que planteó Aníbal sobre la complejidad, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, de los actores económicos, de lograr consensuar políticas económicas y políticas públicas en general, y con la famosa tesis del péndulo argentino, ¿no? Las oscilaciones, en este caso, de las políticas económicas que han afectado y afectan muchísimo al desempeño en el largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Queda por último la presentación del doctor Martín Cuesta, también investigador y docente de nuestra universidad. De manera que, sin más prolegómenos, Martín, me gustaría que nos compartas, igual que el resto de los expositores, cuáles han sido tus líneas de investigación en los últimos años y qué tareas has desarrollado en el SED, y al mismo tiempo también cuáles crees que son las perspectivas a futuro de tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Lucas. En primer lugar, es un gusto y un honor participar en la SECON 2021, en este evento organizado por el Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, el SED, que obviamente es compartir el panel con profesores reconocidos y de gran trayectoria siempre es un lujo, y porque el SED es un espacio colaborativo y estimulante intelectualmente, donde, bueno, llevamos a cabo nuestra línea de investigación. Nosotros trabajamos hace algunos años y seguiremos en esa misma línea, varios más, espero, en lo que son los estudios de precios y salarios. Actualmente eso se formaliza en un proyecto UBASIT que se llama Precios, Salarios y Conflicto Distributivo en el largo plazo, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Básicamente lo que nosotros planteamos es algo que ya dijo bien Marc Bloch, un famoso historiador francés del principio del siglo XX. Toda historia es historia presente. Entonces nosotros lo que hacemos es, desde la historia, hacer una reflexión crítica de temas actuales y relevantes. Y precios y salarios en el mundo es de una relevancia permanente, una actualidad permanente, y en Argentina quizás un poco más. En ese marco, nosotros trabajamos dentro de lo que es la línea de investigaciones más que nada cuantitativas, hacemos cual y también cuantitativas, reconstrucciones de evoluciones de precios, discusiones de evolución de precios relativos, influencias en lo que hace a las canastas de consumo, costo de vida, IPC, que también se suele decir, y por otro lado, en lo que hace a salarios, dada la importancia y la centralidad del salario en lo que es la vida cotidiana y el desarrollo de las características de una economía, vemos también algunas características que se podrían dar desde el punto de vista de la relación entre los salarios y ciertos precios, que básicamente es lo que se llama salario real, pero también diferencias salariales con respecto a diferentes aspectos. Por ejemplo, diferencia salarial de género, o diferencia salarial por edad, entre otros puntos que estamos avanzando. Porque entendemos la complejidad de la problemática de los precios y salarios
y más en la larga extensión, siempre colocándolo en un contexto regional y en un contexto también internacional, que nos ayuda a comprender. Siguiendo lo que decían Marinés, Viviana, Claudio y Aníbal, esto nos permite llevar adelante investigaciones que aportan a la facultad, aportan a la disciplina, y también la formación de recursos humanos, participar en los seminarios internos de investigación, aportar a las clases, y difundir nuestra actividad en lo que nosotros interpretamos que es la frontera de la disciplina en este aspecto. Muchas gracias, Martín. También conozco que has tenido algunos avances respecto de esta línea de investigación que han planteado Aníbal Jauregui, Daniel Heyman y Pablo Gorchunov, en torno a la salida de la última dictadura, ¿no? La salida económica. No sé si querés comentamos un poco de esos avances. Bueno, efectivamente, fuimos convocados por Aníbal Jauregui y Daniel Heyman, ahora se sumó también Pablo Gorchunov para un trabajo que ya explicó muy bien Aníbal, acerca de los ciclos económicos, las crisis, etc., donde nos abocamos a ver el periodo 81-83 del siglo pasado, donde que está, no solamente es el cierre de la dictadura, lo que tenemos ahí es un evento muy importante que fue la Guerra de Malvinas, con todas sus consecuencias para la economía argentina y también para la sociedad. Y es un trabajo en ese sentido de diálogo entre dos disciplinas. Es un capítulo que escribimos con el profesor, un economista también, que forma parte del IEP, profesor investigador de la Casa, y donde se dialoga desde la historia y la economía para analizar esos años breves pero intensos que cierran la dictadura, pero inician todo un proceso posterior que es la economía argentina hasta la actualidad. A ver, el diálogo interdisciplinario es parte de la línea de investigación. En nuestro grupo tenemos jóvenes que son estudiantes de grado, tanto de historia como de economía, de maestría también y de posgrado, de historia, economía, y que avanzan sobre diferentes temas. La idea está en poder llevar adelante la disciplinaridad, la interdisciplinaridad, y enriquecer los abordajes en ese sentido. Te agradezco, Martín, también, y creo que sería importante que compartas con nosotros una última reflexión en torno a otra área que tenés de expertise, que tiene que ver con el manejo de datos cuantitativos, ¿no? Yo creo que eso ha sido también un aporte característico tuyo a los estudios de historia económica en general, pero creo que se pueden ampliar más a los estudios sobre los procesos económicos en general. El año pasado nos compartiste un poco en este panel esa experiencia, junto con Cecilia Tabriones y Agustina Reyes, de manera que si nos pudieras contar esa línea, o más bien qué línea, esa impronta que tienen tus trabajos en un minuto, creo que sería muy saludable. Buenísimo, Juan Lucas. A ver, te cuento que estamos trabajando en este momento, cuáles son los proyectos sobre los cuales estamos avanzando. Estamos continuando trabajo de otros investigadores en una relación, un precio relativo, que es la cantidad de días de trabajo necesarios para comprar una hectárea productiva de la pampa húmeda en Argentina. Y esa evolución la extendemos a largo plazo desde el siglo XIX hasta la actualidad, lo cual nos permite observar la retribución de factores, el factor trabajo, el factor tierra, pero también cómo se va estructurando eso en la coyuntura y en el medio plazo con respecto a las políticas económicas y al devenir económico de la Argentina. Por un lado, tenemos otra línea muy interesante que en parte comenzó en el libro que publicaron Aníbal Jauregui y Claudio Bellini, dentro del UBASIL de Aníbal, que es la política de precios. A ver, que tiene candente actualidad desde hace 60 años en Argentina, que es la política que se suele llamar de controles de precios, de regulación de precio máximo, etcétera, donde ahí se está llevando adelante también con jóvenes que son estudiantes de grado y de posgrado, sobre las diferentes políticas de precios desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad.
donde sorprendentemente nos encontramos, en base a fuentes legales, resoluciones, etcétera, que todos los gobiernos han tenido cierto afán de influir de cierta manera sobre los precios, a pesar de la tendencia o pensamiento político de ese gobierno. Otra línea también muy interesante que estamos siguiendo son las diferenciales de género y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En ese sentido, también dentro de poco se va a publicar un artículo y se espera seguir con esa línea, observando cómo ingresan al mercado de trabajo las mujeres desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, y observando cómo el diferencial de género se va reduciendo, ampliando, y dónde se van concentrando las mujeres al ingresar al mercado de trabajo. Y su impacto, el impacto tienen las crisis también. La historia argentina es una historia que desde hace algunos años es una historia de crisis recurrentes con algunos lapsos de estabilidad o de paz, si es que se podría llamar de esa manera. Esas son las tres líneas más grandes que se están llevando adelante, con algunas cuestiones intersticiales de diálogo, porque a medida que se van dando esta sublínea de investigación en los intersticios, surgen nuevas ideas, nuevos planteos que luego son los que se van a desarrollar. Muchas gracias, Martín. Tu intervención ha sido también muy respetuosa de los tiempos y muy valiosa conceptualmente. Queda ahora ir cerrando un poco la actividad. Considero que la reflexión inicial de tu alocución, que fue compartida de distintas maneras por nuestros expositores, respecto de que de muchas maneras toda historia es una historia presente, abre un canal de diálogo con nuestros colegas investigadores de facultad de otras disciplinas y también con los estudiantes de ciencias económicas en general, porque el conocimiento de la historia económica, de la historia de empresas, de la historia de las políticas públicas, finalmente es un insumo muy importante para entender los problemas del presente y proyectar, por supuesto, soluciones a futuro también. En ese sentido, invitamos a toda la comunidad académica a visitar nuestras redes, participar de nuestros seminarios, dialogar con nuestros trabajos, interactuar con nuestro anuario, el anuario del CED, que es un anuario que lo pueden encontrar no solo a través del sistema de OJS, sino también en nuestra página institucional, a participar en nuestras jornadas, y uno podría seguir enumerando todas las actividades que hacemos, pero lo más importante es dejar claro que somos un equipo de investigadores, estamos muy abiertos a dialogar con toda la comunidad académica y en particular con la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los expositores, para todos los miembros del CED, e insistir con una frase que no es por la galería, y es que es un placer trabajar e intercambiar no solo con colegas que han desarrollado y desarrollan investigaciones muy importantes, sino también con personas con las que es un placer humano trabajar. De manera que daría la palabra para María Inés, que es la directora del Centro de Investigación, también muy sucintamente María, para que pueda cerrar la actividad, y entonces sí, saludamos a todos. Bueno, no mucho, o sea, me parece que con este paneo pudimos ver la superficie, o sea, la punta del iceberg de muchos de los temas que estamos investigando, debatiendo. Yo pensaba todo lo que me hubiera gustado decir y no dije en su momento, pero bueno, esto es solamente una presentación y queda abierta entonces el diálogo con todos aquellos colegas de la facultad, y no solo de la facultad, que estén interesados en lo que hacemos y en tomar contacto con nuestras publicaciones, con nuestras investigaciones o contacto con nosotros. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos entonces, y bueno, los saludamos. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Sí, bueno,